Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana, 107.5, nuestro dial, su radio Universidad de los Lagos, y a través de las pantallas de ULagos TV. En esta ocasión vamos a saludar a quien nos acompaña, ella es Bárbara Contreras. Escuche bien, usted no está viendo, y para quien no va a escuchar, recientemente titulada, el día viernes de la semana pasada, realizó su examen de grado exitosamente con un 7, así que bienvenida y felicitaciones, profesora Bárbara Contreras. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de estar acá y poder explicar algunas cosas muy valiosas que han sucedido en el transcurso del año. Así es, profesora de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. Sí. Partamos por eso, por contarnos un poco de dónde eres, Bárbara, y por qué elegiste esta carrera también. Bueno, yo soy de acá de Osorno, de esta ciudad. Elegí esta carrera porque siempre, me motivaron profesores, evidentemente en mi niñez, y ahí encontré como un lugar, un espacio en el que yo podía ser muy Bárbara. O sea, podía jugar con esto que también nació después, que fue el teatro. Pensé también en la posibilidad y la trascendencia que tiene la pedagogía de las personas. Creo que esa fue mi motivación principal para estudiar esta carrera. Y bueno, otras cosas y otras habilidades se fueron dando en el camino. Y cuando tú elegiste estudiar la carrera, ¿escuchaste o no escuchaste eso que dicen, pero no estudies estas carreras de pedagogía porque hay muchos, el tema a veces de que dicen monetario? ¿Por qué tú te decidiste firmemente? Sí, sí lo escuché. Hoy en día todavía es algo bien común quizás denigrar un poco la carrera o el tabú que existe, incluso de qué va a pasar con lo laboral. O sea, si vas a encontrar trabajo o no. A veces está esta idea de que es un campo laboral de pronto con muchos profesores, que sí es así, pero también hay otras competencias que uno desarrolla o puede seguir otras líneas también como investigación. Entonces, finalmente uno va haciendo su propio camino. Y sin duda, yo creo que la resiliencia y un poco de terquedad quizás, pero que dan frutos finalmente. Es decir, que no me equivoqué para nada de lo que decidí estudiar. Cada cosa tiene su complejidad, exactamente. Quizás yo hubiera sido otra cosa, también me hubiera costado, pero estoy contenta porque, como he dicho, me sorprendió bastante y me sorprendí a mí misma también cuando descubrí como estas otras líneas de la carrera de pedagogía del lenguaje, que está la literatura, que está el teatro. Entonces creo que desde ahí fue también poder conocer otras habilidades en mí. Me aportó, diría yo, casi tanto como yo aporté a ella en lo que fue mi práctica profesional, por ejemplo. Ya, antes de llegar al ámbito de las prácticas, de la tesis, del examen, cuando tú menciones áreas, por ejemplo, literatura, teatro, ¿cuál te fue gustando? ¿Cuál te gustó más? Yo debo reconocer, que siempre lo digo, que yo ingresé a la carrera como por la línea de didáctica, como que yo creía que ese iba a ser como mi fuerte. Y me di cuenta que en realidad sí, pero hubieron otras áreas que me gustaron más, justamente que fue el teatro y la literatura, pero que tenía yo un poco de miedo quizás. Yo decía como no creo que sea tan buena la verdad y me sorprendía. Y eso fue lo que también traté de involucrar en mi tesis, así que sí, me sorprendí como digo. Tú obtuviste también concurso, ¿fue cierto? De un proyecto que tenía que ver interno de la universidad, Ujú. donde obtuviste este premio y con dos compañeras más. Sí. Ahí tú las vas a nombrar y que estuviste de directora, productora, en fin, con tus compañeras y mostraron una obra de teatro concretamente. Cuéntanos un poquitito de aquello. Bueno, mención especial a Pasi y a Francisca Bustamante. Quiero igual hacer hincapié en su sororidad que tuvieron ellas. Son dos mujeres que yo admiro mucho como compañeras, pero también como personas, porque ellas, de cierta manera, ellas fueron las que me invitaron a participar de este proyecto. Y quiero destacar eso también, que son... Algo que destaqué en algún momento de ella fue que sentía que cuando estábamos las tres trabajando en esto, podíamos las tres potenciarnos. Que algo que pasa muy curiosamente porque también a veces hay sesgos cuando uno está trabajando con otras mujeres y pueden como florecer otras cosas, pero aquí pasó lo contrario. Claro, con ellas nosotros hicimos un proyecto de teatro, presentamos una obra.
Alicia en el País de la Interculturalidad. Justamente las tres tuvimos un rol importante. Por un lado, Francisca, que fue como la creadora de este proyecto, siempre estuvo muy pendiente de todos los detalles, del orden, como de estas cosas bien minuciosas. Por otro lado, Pasi hizo una adaptación al teatro de esta literatura, que igual es bien extensa este cuento, este libro. Y por otro lado, yo traté un poco de alinear y poner un poco de énfasis en lo que es la puesta en escena. Y ahí fuimos como haciendo este detalle de cómo se representa el personaje, qué cualidades tiene, como este trabajo más práctico. Y esto fue postulado aquí a lo que es la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Uh-huh. Ustedes ganaron eso. Y cuéntanos un poquitito a todos y a todas, ¿qué tuvieron que hacer? Ustedes hicieron un casting, tuvieron que preparar estudiantes, hasta finalmente culminar en una obra realizada en el aula magna ante el público. Sí, fue un proceso extenso y no extenso. Extenso en el sentido de que tuvimos que hacerlo como muy rápido todo. Entonces los ensayos eran muy extensos. En algún momento nos juntábamos un día jueves y un día sábado. Así que ahí estaba el compromiso de los actores y las actrices, totalmente. Y también de nosotras que veníamos ese día a ensayar bien temprano. Claro, nosotros hicimos un casting que favoreció porque llegó mucha gente, llegaron varios estudiantes de distintas carreras, de Derecho, de Pedagogía en Inglés, de Antropología y de Pedagogía en Lenguaje, igual que nosotras. Y con ellos hicimos un poco este trabajo. Pasi fue muy minuciosa en esto y ella, hizo el libreto, lo escribió en tiempo récord y de cierta manera, que ella lo comentó muy bien, hizo que cada estudiante tuviera un poquito de su personalidad para crear el personaje. Entonces como que fue todo muy pensado. Así que allí se hizo, claro, la presentación acá en el aula magna, con mucho público, vinieron profesores, compañeros, así que estábamos muy contentos de haber podido mostrar todo ese trabajo, pero también de que tuvo un fruto que fue hecho y guiado por nosotras, o sea, no fue menor ese logro. Sí, eso queremos destacarlo porque muchas veces, claro, los estudiantes o las personas en general participan de algo que los convocan, pero aquí lo destacado, lo que realmente es relevante es que ellas, al ganarse el proyecto, tuvieron que prepararlo, producirlo, ejecutarlo, ser directora, fijarse en todos los procesos que conlleva una obra de teatro con sus compañeros. Así que destacar eso. Bueno, y ya que estábamos hablando esto del teatro, pasemos al tema de la investigación, de la tesis, que me imagino te dio mucho trabajo, algunas penas por ahí a lo mejor, Sí. como todo proceso de tesis que se sufre, pero que finalmente apareció una luz ahí maravillosa el día de tu examen. Sí, fue un proceso difícil, y lo digo difícil porque generalmente, claro, va mucho del tiempo y de mucha autonomía, que lo conversábamos con el profesor Guilla también. Es un proceso igual, uno súper a veces insegura cuando transita en esto de ser estudiante y profesional, y a veces uno como que quisiera estar más acompañada, pero también es rol del profesor dar esta libertad, que yo le agradezco mucho porque fue muy considerado con aceptar mi tema de tesis, que yo estaba súper decidida a hacerlo. Nombremos el tema y nombremos el profesor. Es la construcción y representación de Lady Macbeth en 2 obras contemporáneas, y fue guiada por el profesor Cristian Vidal. Este personaje de obras de Shakespeare. De Shakespeare, sí. Lady Macbeth es de esta obra de Shakespeare, esta obra clásica, pero que yo siempre destaco que Lady Macbeth no es protagonista. Sin embargo, yo trato en mi tesis humildemente de un poco destacarla con toda esta complejidad de personaje que ella tiene, que transita, lo he dicho muchas veces, en esto femenino y masculino. Es una mujer considerada como femme fatale, como mujer fálica, que transita en esta dualidad de género. Entonces es un personaje y una no protagonista, pero que pudiera ser protagonista, muy esencial en la obra. Y eso lo quise destacar, y también ver cómo es esta puesta en escena, este texto dramático único de Shakespeare, cómo transita a pasar a una obra dramática. ¿Pero por qué te motivó a hacer eso con ese personaje, con esta obra de Shakespeare, y cómo esto a su vez se vincula a tu título, al ser ya ahora profesora de lengua castellana y comunicación? Para que nos cuentes a todos. Sí, la idea nació cuando presentamos Macbeth acá en la Universidad de los Lagos, y yo fui... ¿Fue otra obra de teatro? Sí, que fue otra obra de teatro, y yo fui Lady Macbeth, pero
Claro, me acuerdo que en ese No momento... me digas que el personaje te absorbió, Sí, como en las películas cuando pasa eso. yo Ya. creo que quedé como muy fascinada, la verdad, y porque en algún momento también lo dije que ella era muy diferente a mí, entonces lograr como crearla y traerla en ese momento a escena me costó mucho trabajo. Yo también sufrí bastantes frustraciones en ese momento en teatro, porque yo siempre he sido muy exigente conmigo misma, entonces igual fue difícil y dije, bueno, si esta mujer es tan compleja de representarse, también debe ser compleja de estudiarla. Y probablemente estas preguntas que me he hecho yo, alguien más la ha hecho y quizás no ha tenido conclusiones o no ha surgido alguna duda diferente, porque de alguna u otra forma creo que también se puede seguir una línea de investigación desde mi propia tesis, porque yo también traté de abordar como ciertas áreas como el teatro, como la puesta en escena y este personaje. Desde ahí también se une con las líneas que tenemos de estudio, que también tenemos ramos de teoría y práctica teatral y por supuesto de literatura universal, literatura española. Entonces por allí dije, bueno, esto tiene sentido, es un aporte, sobre todo porque también se trabajan habilidades del teatro dentro del estudio que yo hice de mi tesis y que también fue como una pregunta que me hicieron en la defensa. De lo importante que es también poder llevar estas habilidades teatrales a lo que es el aula, que sin duda es un gran potencial, no solo para los estudiantes, sino que también para los profesores. Sí, bueno, y contarles que tuvimos la suerte de participar ahí como espectadores de esta defensa de títulos, donde los profesores se mostraron muy interesados con preguntas, claro, que buscaban no solamente descubrir respuestas de la investigación, sino que la aplicación del conocimiento hacia el aula. ¿Tú sientes, Bárbara, que al estar tan compenetrada con el tema, fuiste una actriz con respecto a este personaje, lo investigaste, fue muy fácil, comillas, entregarlo porque se veía como una persona que no está disertando ni defendiendo una tesis, se veía como una persona que que tiene una internalización de un conocimiento para entregarlo, y yo me lo imaginaba en un aula. ¿Tú sientes que estabas más que preparada Actuando. o Bueno, a veces actuando? uno es un personaje, bueno, hay teorías de que uno es un personaje diferente dependiendo del contexto en el que está. Y que yo también lo he dicho, cuando uno es profesora, no es que uno actúe, pero sí tiene que buscar ciertas habilidades diferentes que Al entrar, que al pasar separen a la la puerta, Bárbara ¿cierto? del diario, del día a día, que se sienta con los Exacto. amigos, que puede conversar con un estudiante fuera del aula, a una Bárbara que también tiene que seguir ciertas reglas dentro de la sala de clases. Entonces ahí se juega un poquito con eso. Y es que Lady Macbeth es una mujer muy empoderada, entonces no traerla o no sentir que debo en algún momento recurrir a ella, siento que sería difícil, imposible casi. Bueno, yo creo que ahí hay un mensaje para todas y todos. Vamos a buscar ese libro de Shakespeare para ver qué es lo que tiene de tan especial que motivó a A esta escribir, profesora ya claro. ahora, Bárbara Contreras, a leerlo. Ahora, tú hablaste también de tu mundo, de las prácticas que hiciste. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia práctica profesional con estudiantes de hoy en día, ¿cierto? Que se dice que es tan complejo, la generación del teléfono, de la virtualidad en una clase presencial. ¿Y cómo te proyectas tú, Bárbara? Es complejo, sí, pero yo siento que también las prácticas son para eso, para aprender. Yo, sí, en algún momento, claro, me sentí igual un poco colapsada quizás en este sentido de no saber bien qué hacer, pero es que uno no sabe todo. Y uno saliendo de la universidad y enfrentándose al ámbito profesional no lo sabe todo. Y lo va a saber probablemente con el paso de los años y uno se va a equivocar y va a aprender, va a decir esto me sirve aquí, en este curso, un primero medio a las 8 de la mañana, pero en el segundo bloque, en el tercero medio, esta dinámica ya no me va a funcionar. Y creo que también aprendí muchísimo de eso. Algo que me sirvió mucho la práctica también fue entender que a veces cuando los estudiantes están muy desordenados, no hay que tomárselo personal. O sea, no es, todos contra mí hoy día. No, hay un sinfín de cosas que han pasado antes y bueno, si no me resultó la clase, vale, lo intentaremos de nuevo, haremos otras cosas, tendré que hablar con ellos y saber qué es lo que está pasando, porque también siento que cuando uno es profesor tiende a responsabilizarse de todo lo que pasa y a veces creemos que los estudiantes como que tienen algo contra nosotros y en realidad no es así. O sea,
un día lo conversaba con un compañero y hablábamos también de que está esta dualidad de ser muy estricto o no, porque claro, por un lado, si nos ven como figuras de autoridad inalcanzables, uno ya pierde esa cercanía de poder enseñarles algo que para uno es súper enriquecedor y que buscan la forma de que ellos también lo entiendan de esa manera. Entonces hay que también saber que existen reglas en el aula, pero que uno no llega ni sabiéndolo todo, ni siendo el papá ni la mamá de nadie, así. Por supuesto. Oye, qué relevante y qué importante lo que nos estás contando, sobre todo en el ámbito de la pedagogía, como recién titulada de la Universidad de los Lagos, no piense que ya está trabajando 10 años, ella recién se tituló, Sí. pero está con esta convicción, con esta seguridad y por supuesto esos estudiantes, esas estudiantes que van a tener, ahí yo diría la dicha de estar contigo en este ejercicio constante, ¿cierto? Del profesor, como dices tú, el mismo curso, o sea, o el mismo colegio, a lo mejor alguien de las 8 de la mañana, alguien que está a las 11, a las 10, ya va a tener que tener otra habilidad la profesora, el profesor para contextualizar. ¿Qué vamos a decir más aún si nos cambiamos de Un colegio con otro contexto sociocultural, económico, en fin? Y finalmente, Bárbara, ¿qué proyecciones tienes tú y tus sueños? Ay, ya, qué emoción de decir eso, porque generalmente los sueños están para cumplirse, entonces creo que cuando uno los verbaliza es un proyecto ambicioso. Pero tengo el espacio, yo creo, y el tiempo de hacer muchas cosas, porque la verdad que sí me gustaría seguir alguna línea de investigación en algún momento y no me excluyo tampoco de seguir como experimentando lo que es la actuación. Quizás no solamente en el teatro, me gustaría también ver otras posibilidades y otras convenciones como el cine. Así Mm. que la verdad que sí, estoy segura que tengo que hacer que eso se vuelva real. O sea, no me puedo quedar aquí sentada esperando que las oportunidades lleguen a mí. Uno tiene que buscarlas y ahí iremos viendo la manera de ir concretando los sueños que tengo a largo plazo. Sin duda, porque desde esta carrera, desde este título, se abren una Mm, infinidad de puertas de la creatividad, me imagino yo para ti, guión, alguien que pueda hacer guiones, cine, en fin. ujú, Hay que persistir. ujú. Bueno, queremos entonces agradecer la participación ya finalizando nuestro año acá, no el año 2024, ya pasó, sino que el Sí. año estudiantil, académico de la Universidad de los Lagos, con, reiteramos, la recién titulada profesora de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Bárbara Contreras, por darnos este soplo, esta brisa, ¿cierto?, de reencantarse con la creatividad, con la literatura, con el teatro y con esta visión de profesora que sin duda va a marcar la diferencia ahí en las aulas. Gracias, Bárbara, por estar acá en la entrevista de la semana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y usted la vio, usted la escuchó. 107.5 Radio Universidad de los Lagos, como siempre lo reiteramos, y por supuesto las pantallas de Lagos TV, los grandes, grandes temas con las grandes protagonistas. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, Bárbara. Gracias.